¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Oh, my goodness. En esta ocasión vine con 8 mensajes diferentes antes de que me lo pidieran. Así que este es el tercer mensaje de la serie nueva. Y hoy en esta ocasión quiero hablar sobre cómo evangelizar a nuestros hijos. Y para aquellos que no tienen hijos y no tienen marido, ni tienen esposa, escucha bien todo lo que voy a decir. Porque hay mucha gente que cuando yo anuncio el tema y digo, voy a hablar de esto, y me dicen a la salida, pastor, por favor, recuérdese de las solteras. Por favor, pastor, recuérdese de los solteros. Traiga un mensaje para nosotros también, porque usted todo lo que habla es matrimonio, y hijos y familia. Pero recuérdese de nosotros. Y yo le digo, pero ven acá. Si es que al primero que yo le estoy predicando es a ustedes. Porque los casados están remediando. Ustedes están preparándose para el matrimonio. Quiere decir que si para alguien este mensaje es para los solteros. Porque para empezar, tú nunca vas a poder evangelizar a tus hijos si escoges mal. Si escoges mal. Digo ahora. Pero miren, yo creía que ganar a los hijos para Cristo era un ejercicio de sentarte con tus hijos todos los días a leer la Biblia. Era sentarte con tus hijos todos los días para orar con ellos. Yo pensaba que había que hacer reuniones familiares y hacer esos famosos, ¿verdad? Cultos familiares donde cantamos y alabamos a Dios. Yo pensaba que era un ejercicio de acostar a mis hijos todos los días y orar con ellos y estar todo el tiempo aconsejándoles y hablando de la palabra, como dice la Escritura, a la mañana, en la tarde, al anochecer, cuando vayas por el camino. O sea, la Escritura dice, tú háblale a tus hijos todo el tiempo de Dios y de sus caminos. Y yo pensaba que de eso se trataba. Por eso fue que cuando nuestra hija nació, que fue nuestra primogénita, a las 24 horas de nacida, estaba en un Moisés. Usted le llama Moisés a la cunita, ¿verdad? Ok. Pues estaba en su Moisés y llevamos el Moisés con la bebita a la habitación nuestra. Y lo primero que yo hice fue poner una silla frente al Moisés, abrí mi Biblia y le empecé a leer la Biblia a la niña de 24 horas de nacida. Porque un apasionado como yo por el Evangelio, yo no me quería gastar el lujo de que mi hija creciera desconectada y que no conociera el avivamiento y el poder de Dios. Entonces me senté con ella y empecé a leerle la Biblia. Mi esposa, cuando me vio, me dijo, pero tú estás loco. Esa niña no te está entendiendo lo que estás diciendo. Y yo le dije así bien espiritual, le dije, mi amor, la palabra ella no la entiende, pero el espíritu de la palabra está siendo impartida en la vida de mi hija. Mira, es más, mira cómo hace así con los bracitos, mira. O sea, mi fe llegaba, olvídate, a la luna. Sin embargo, cuando yo me meto a orar por mi hija y le digo al Señor, Señor, dame el ABC, dame el ABC, dame pasos claves para lograr evangelizar a mi hija. Quiero que mi hija aprenda a amarte, que mi hija se enamore de ti y que se enamore de la iglesia, se enamore del ministerio
y que ella quiera ser una sierva de Dios. Dame la clave, Señor. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo lo que me dejó tan pasmado, porque no, escuché lo que yo nunca me imaginé que él me iba a decir. Él me dijo, Rey, ¿tú quieres ver a tu hija enamorarse de mí? Sí, Señor, dime. Dedícate a amar a tu esposa. Dedícate a amar a tu esposa. Porque a la medida que tú te enamores de tu esposa, ella se va a enamorar de mí. Tu hija se va a enamorar de mí. El amor entre los padres o la falta de amor entre ellos puede determinar el comportamiento de nuestros hijos. Puede determinar, inclusive, definir su fe. El amor que se expresa a papá y mamá va a evangelizar a los hijos o los va a levantar dentro de la iglesia como hijos de cristianos impíos que no conocen al Señor. La data recopilada, la data estadística recopilada, no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en todo prácticamente el mundo, determina claramente que el amor manifiesto entre los padres va a determinar en gran medida la salud mental de nuestros hijos, la salud espiritual de nuestros hijos y la conducta de nuestros hijos. Quiere decir que si nosotros nos enfocamos y nos dedicamos como alta prioridad cultivar el amor con mi esposa, cultivar el amor con mi esposa, con mi marido, cultivar nuestra relación y buscar a Dios y cultivar nuestra relación, nuestros hijos van a aprender a amar a Dios y nuestros hijos van a aprender a amar la conducta de los cristianos. Y por más influencia del mundo que nuestros hijos tengan, no importa a cuánta corrupción nuestros hijos se expongan, no se apartarán del camino del Señor, porque ellos han vivido la experiencia de estar en un hogar donde la presencia de Dios se pasea, porque el Espíritu de Dios se pasea en aquellos hogares donde el esposo y la esposa se aman y se manifiestan el amor y cuidan el amor y protegen el amor y resuelven sus conflictos rápidamente para no permitir que nada enfríe la pasión entre ellos dos. Y ahora que tenemos conocimiento de que la forma más efectiva de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo es amarnos esposo y esposa, pues con más razón nosotros necesitamos ser cada vez más íntimos y cada vez protegernos más. Y jamás, diga conmigo, jamás discutir delante de los hijos. Pueden decir ouch. A quien le aplique, diga ouch. No diga nada, no diga nada. Señores, porque si hay algo que desestabiliza el corazón de nuestros hijos, es ver a papá y a mamá en una garata, es ver a papá y a mamá en una discusión. Creo que papá y mamá pueden tener conversaciones, y puede que papá y mamá tengamos conversaciones donde no estemos de acuerdo necesariamente, pero esa conversación hay un alto respeto, hay una sensibilidad especial para escucharse el uno al otro, aunque no estemos en acuerdo. Y la posible irritabilidad que produce el que no estemos de acuerdo y que yo como hombre siento que tú estás compitiendo con mi liderazgo y tú como mujer sientes que yo no estoy validando tu inteligencia y no estás validando tu sentir como mujer. Y aunque sintamos ese malestar, no obstante, cuidamos mucho cómo nos tratamos y procuramos escucharnos con mucho respeto para honrar todo lo que me estás diciendo. Y aun cuando estemos en desacuerdo, nuestros hijos pueden ver una dinámica como esa y no nos pudimos poner de acuerdo,
pero vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él medie entre tú y yo y nos dé paz entre tú y yo y nos ayude a armonizar nuestros pensamientos. Nuestros hijos pueden exponerse a eso y ser bendecidos, pero lo que ellos lo desestabiliza y los decepciona de ti y de mí es vernos acaloradamente discutiendo el uno con el otro y viendo actitudes de enojo entre papá y mamá. Es horrible lo que los niños sienten. Fíjate que en las Escrituras, si vamos al Génesis 29 y vamos a los versos 31 al 32, mira lo que dice la Escritura. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Se acuerdan de este caso? ¿Se acuerdan? Por si acaso, las visitas que estamos hoy aquí, estamos hablando de Jacob. Y Jacob es pues hijo de Isaac, e Isaac es hijo de Abraham. Entonces Jacob fue un hombre que fue a buscar esposa y llegó a una familia y quedó loco. Él llegó allí, conoció a Raquel y él quedó, ¿cómo es esto? Flechado, perdió la cabeza por Raquel. Y el papá dijo, bueno, ¿tú estás enamorado de Raquel? Sí, pues trabájame 7 años. Entonces él dijo, olvídate, yo te trabajo 7 años y conmigo no hay ningún problema, porque se enamoró de verdad. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se cumplieron los 7 años, él dijo, ok, entrégame a Raquel. Y él le dijo, mira, hay una costumbre entre nosotros que es ilícito yo entregarte a la hija menor si la hija mayor no se ha casado. Por lo tanto, yo te voy a entregar mi hija mayor y ella se va a casar contigo. Y si tú quieres a Raquel, trabájame 7 años más y yo te doy también a Raquel. Esas barbaridades que se daban antes, ¿verdad? El asunto es que él no amaba a Lea, porque él de quien se enamoró fue de Raquel. Pero resulta que él dijo, bueno, pero si para obtener a Raquel tengo que... Pues venga Lea, trabajo 7 años, fíjese si estaba enamorado. El asunto es que trabajó 7 años más y al cabo de los 7 años le entregaron a Raquel. Y llega el capítulo 29 de Génesis y dice la Escritura que Dios vio cómo Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel, que era la amada, resultó ser estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y su nombre se llamó Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. ¿Cuál era su aflicción? Que no se sentía amada por su esposo. Por tanto, me amará mi marido. Por cuanto pude darle un hijo, ahora mi marido me va a amar. Señores, la historia cuenta que Jacob no cambió mucho para con Lea. Mira lo que dice Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel es Jacob, por aquellos que no lo sabían, Jacob le cambiaron el nombre. Y la historia te la cuento después. Pero el asunto es que a él le cambiaron el nombre por Israel. Así que ahora estamos hablando de Israel, pero es la misma persona. Y dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén. ¿Y quién es Rubén? El hijo de Lea, e hijo de Israel. Y Rubén durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué tú crees que Rubén se acostó con la concubina de su papá?
Rubén se acostó con la concubina de su papá porque Rubén fue un hijo que creció herido. ¿Y en qué consistía la herida de Rubén? Que papá no ama a mamá. Papá honra más a mi tía. Papá honra más a mi tía que a mi madre. Eso lo decepcionó. Y cuando los hijos ven que los padres no aman a sus madres, o que sus madres no aman a sus padres, y los padres dirán, ¿de dónde se sacó eso este muchacho? Ah, ¿tú sabes de dónde lo sacó? De lo que él ve en el diario vivir, porque él no está con ustedes cuando se cierra la puerta matrimonial. Que ahí es donde único hay momentos de intimidad y de cercanía. Pero lo que él ve es lo que se ve después que ellos salen de la puerta del matrimonial, de la puerta de la habitación matrimonial. Y por lo general es despegue, poca comunicación, poco honra, poco honor, poco servicio espléndido. Como ellos no ven eso y ven poco gozo, pues ellos llegan a la conclusión de que papá y mamá están juntos por obligación, papá y mamá están juntos por compromiso, papá y mamá están juntos, pues quizás por nosotros. Pero eso no satisface el corazón de un hijo. Y los hijos se rebelan contra la autoridad de sus padres porque lo que valida, escucha bien, escucha, y si lo necesitas escribir, mejor. Lo que valida la autoridad de los padres ante los ojos de los hijos es cuánto tú ames a tu cónyuge. Ellos te respetan a la medida que tú ames a tu marido. Ellos te respetarán a la medida que tú ames a su mamá. Ellos sienten la necesidad de obedecerte y de sujetarse a ti y caminar en el orden que tú has establecido porque te lo has ganado. Y tú sabes lo que hace que un padre se gane la autoridad ante los ojos de los hijos. ¿Sabes lo que hace que un padre se gane el que los hijos le obedezcan y le escuchen? El que yo te vea amar a mamá y que yo te vea amar a papá y que ustedes tengan una buena relación. Eso es lo que te valida delante de los ojos de tus hijos. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que nosotros resolvamos? Para empezar, ¿por qué es tan importante escoger bien la persona? ¿Por qué? Porque, mira, a cualquiera nos pasa. Nos pudimos haber enamorado de las curvas, o nos pudimos haber enamorado de los músculos, o del pelo, o de los ojos, o de sabe Dios qué. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que entrar íntimamente a convivir bajo el techo 24/7? Que ahí te vas a dar cuenta que ni las curvas, ni el pelo, ni los músculos, ni nada parecido, nada de eso te ayudó a ser feliz. Porque lo único que hace feliz a una pareja es el carácter de Dios que ambos posean, que aplican los principios del reino, aplican todos los principios de la palabra de Dios independientemente de cómo se sientan. Y aprenden a amar por obediencia, aunque no necesariamente me siento con las ganas de amar. ¿Sabías que el amor es un mandamiento? Muchas personas le dan tanto carácter de espontaneidad al amor que por eso no entienden el evangelio, no lo entienden. No lo entienden. ¿Por qué? Porque la gente se ha creído que el amor debe ser algo espontáneo. Eso es diabólico. El amor no es espontáneo. Él ordenó. Él dijo, un mandamiento nuevo os doy. Un consejo. No, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y tú sabes con la paciencia que Dios nos ha amado. Y tú sabes con la misericordia que Dios nos ha amado. ¿Cuántos aquí le han fallado a Dios? Bajen las manos. ¿Cuántos aquí le han fallado más de una vez a Dios? Pues nuestra propia mano nos juzgó. ¿Por qué?
Porque tú sabes la gracia y la misericordia que está derramada sobre tu vida. Miren, y Él ha dicho, ámense así, así como yo los he amado, que los amo con paciencia y los soporto con paciencia en amor. Pues de la misma manera nosotros tenemos que aprender. ¿Para qué? Porque hay algo bien importante que es producto de nuestra unión, que son nuestros hijos. Y nuestros hijos son herencia de Jehová. Nuestros hijos son herencia de Jehová. ¿Y qué significa una herencia? La herencia es tuya. Antes de que una herencia se ejecute, ese capital es tuyo. ¿Y cuándo es tuyo? Pues el día que se lea el testamento y te otorguen a ti el derecho sobre ese capital, ese día es tuyo. Entonces dice la Escritura que los hijos son herencia de Jehová. ¿A quién le pertenecen los hijos? ¿Y a quién los dio? ¿Y a quiénes se los dio por herencia? Pero a Él le pertenecen. Y eso significa que nosotros le vamos a responder a Dios por cada hijo que hemos tenido, aunque viva con su mamá en otro país. Yo soy responsable y cada uno de nosotros somos responsables de cada hijo y somos nosotros responsables de devolverle a Dios lo que Él nos dio a nosotros. Resulta que el corazón de Rubén se dañó contra su padre y ahora Rubén quería regañar, mejor dicho, quería castigar a su padre. ¿Tú sabes cuántos hijos de creyentes se portan mal y hacen cosas terribles? Yo los he entrevistado y yo les he preguntado, si tú te has criado en el Evangelio, ¿por qué te comportas así? Y la respuesta que me han dado es, porque he querido castigar a mis padres. Lo he hecho a propósito para castigarlos. Es para ponernos a pensar. Y algunos dirán, bueno, wow, si esto es así, mejor no tener hijos. Mire, no sea, porque no es asunto de no tener hijos. Porque estaríamos respondiendo igual que los discípulos cuando supieron lo que significaba el matrimonio para Cristo. Y cuando Jesús habló del matrimonio y le preguntaron sobre el divorcio, y cuando Él dijo lo que dijo sobre el divorcio, que Él no aprueba el divorcio, los discípulos le dijeron, wow, pues si eso es la condición del hombre para con su esposa, mejor es no casarse. Y Jesús le dijo, mira, no sea, porque tampoco es fácil estar solo. Así es que entre los dos males, ¿qué te dicta la sabiduría? Pues cásate para no vivir quemándote. Cásate y aprende a manejar el matrimonio según los principios del reino de Dios. Cuéstete lo que te cueste, para que no tengas que pensar en divorcio. Obviamente tienes que escoger bien. Y vuelvo al punto. Obviamente tienes que escoger bien. Porque si desde el principio esto no fue de Dios, y ni tus padres estuvieron de acuerdo, y ni tus pastores estuvieron de acuerdo, y ni el jefe tuyo estaba de acuerdo. Pero perdiste la cabeza y tomaste una mala decisión. Bueno, las consecuencias pueden ser eternas. Señores, yo no tengo forma de expresar
cuán importante es para Dios la vida familiar. Y cuántas consecuencias eternas tienen las pobres relaciones familiares. ¿Ustedes se recuerdan el caso de Cam, el hijo de Noé? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Ustedes se acuerdan que después del diluvio se bajaron del arca, verdad? ¿Y sabe qué pasó? Noé celebrando se puso a tomar vino y se emborrachó. Y la borrachera fue que hasta se quedó dormido desnudo. Y entonces el hijo Cam anda buscando a Noé y de momento lo encuentra desnudo, borracho. Y el pecado de Cam no fue que vio a su papá desnudo. Ese no fue el pecado, porque eso no es pecado. El pecado de Cam fue que se burló de su papá por su desnudez. Y fue a donde sus hermanos. Y fue, vengan para que vean a papá desnudo. Mira qué ridículo. Y sabe Dios qué más cosas dijo. El asunto es que los demás hermanos, por respeto, fueron con mantas cubriendo su mirada y lo cubrieron. Y Noé, cuando despierta de su borrachera, regaña a Cam, pero su regaño fue prácticamente una maldición. ¿Y sabes quién fue el padre de Sodoma y Gomorra? ¿Sabes quién fue el fundador de las ciudades de la región de Sodoma y Gomorra? Cam. ¿Y tú sabes lo que esto implica? Esto implica que cuando nosotros dentro de la familia, nosotros nos indignamos y dentro del hogar nosotros permitimos que nuestra boca suelte nuestro disgusto y no calculamos lo que decimos, llámese esposa, llámese marido, llámese hijo, y no calculamos lo que decimos, nuestras palabras pueden en términos prácticos, para todo propósito práctico, puede convertirse en una maldición en el corazón del quien reciba la palabra. Y eso puede marcarlo por el resto de su vida. Y el origen de la homosexualidad se originó en Cam, un hijo herido por un papá. Él no se hizo homosexual por haber visto la desnudez de su papá, como lo malinterpretan algunos. Él se hizo homosexual por la maldición de Noé, porque se quebró la comunión entre padre e hijo. Y esas son algunas de las consecuencias que se producen cuando en el núcleo más íntimo de la vida de un ser humano, que es la familia, las relaciones se deterioran y se enferman. Mira lo que dice Malaquías. Malaquías capítulo 2 y verso 13. Malaquías capítulo 2 y verso 13. Dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de lágrimas, el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis, ¿por qué? Estos son padres, estos son esposos que son creyentes y van a los altares de Dios a derramar lágrimas, orando, presentando sus peticiones. Y dice el Señor: no escucharé la oración ni las lágrimas que derraman en el altar, no las voy a ver. Y ellos preguntan por qué. Y Jehová contesta en el verso 14: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal.
siendo ella la compañera, ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Tú sabes ya lo que es ser leal. Yo te lo expliqué la otra vez. La lealtad no tiene que ver con ser fiel. La lealtad tiene que ver con nunca dejar de honrarte, aunque yo esté disgustado contigo. Nunca dejar de servirte con honra y darte servicios especiales. Y nunca dejar de decirte que te amo, aunque esté disgustado contigo. David fue leal, porque aun cuando Saúl lo perseguía y quería matar a David, nunca David maldijo a Saúl. Jamás le permitió a nadie maldecir a Saúl. Y todo el tiempo, hasta el día de su muerte, David llamó a Saúl el ungido de Jehová. Un hombre que perdió el reinado, Dios lo desechó. Saúl fue desechado por Dios, perdió la unción, lo perdió todo, pero aun cuando Dios lo había desechado, David no lo desechó. Porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él sabía que en su lugar de hombre, porque él no es Dios, en su lugar de hombre, si una vez Dios ungió a Saúl, por el resto de mi vida, yo voy a respetar que Dios te ungió. Si una vez Dios te dio a ti por padre, si una vez Dios te dio a ti por madre, Dios te dio a ti por esposa, Dios te dio me dio a mí, o sea, te dio a ti, a mí, por esposo, yo tengo que honrar eso, me guste o no, y nunca podré dejar de servirte, honrarte y tratarte con respeto a pesar de cómo tú seas conmigo. Eso es ser leal. Pero me impacta lo que resta de este pasaje bíblico. Y este pasaje dice, en el verso 15, ¿no hizo él uno? Refiriéndose a Dios. ¿Acaso Dios no hizo de dos uno? ¿Acaso Dios no unió al hombre y a la mujer y los hizo uno? Y él continúa diciendo, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? En otras palabras, Dios cuando decidió bendecirte, Dios cuando decidió bendecir esa unión, Él puso abundancia de espíritu en esa unión. ¿Sabes por qué? Dice ahí, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Cuando tú te casaste con tu marido, cuando tú te casaste con tu esposa, quizás tú no te diste cuenta, pero Dios en ese día, Él derramó una unción poderosa sobre ti y Él derramó mucho espíritu sobre ti. ¿Por qué? Porque Él sabía que lo ibas a necesitar. ¿Y por qué ibas a necesitar tanta unción y tanto espíritu? Porque llevar un matrimonio no es fácil. Ser uno es menos fácil. Y honrarse más todavía. Y vivir con esa misma persona por el resto de tu vida, peor. Y para poderse amar y disfrutarlo en el camino y crecer en el camino, para poderse amar y seguir creciendo en el camino, íbamos a necesitar mucha unción y vamos a necesitar abundancia de espíritu. Y eso fue lo que Él derramó sobre ti el día que llegaste al altar a casarte delante de Dios. Ahora imagínate los que se unen sin casarse. Bendito, me dan pena. ¿Por qué? Porque no tienes ni siquiera lo mínimo que tienen los casados que los fortalece para seguir adelante. Sal corriendo a casarte. Corre a casarte. Y cásate invocando el nombre del Señor sobre sus vidas. Ahora, lo que me impacta de este pasaje bíblico es que la Escritura dice que Dios puso abundancia de espíritu en la unión de un hombre y una mujer porque Él anda buscando descendencia. Él anda buscando descendencia. ¿Y cuál es la descendencia? Tus hijos. Tus hijos son descendencia de Jehová. No descendencia tuya. No. Cuando yo miro a mis hijos y yo digo, aquí están los matos, yo tengo que reconocer que por encima de que ellos sean los matos, ellos son la herencia que Dios me dio. Y estos son los hijos
que yo tengo que preparar para que le sirvan a Dios, para que amen a Dios, porque Dios a través de mí buscó descendencia y lo logró. Encontró en nosotros una pareja que le podíamos dar descendencia a Dios. Esa es la razón por la cual cuando tú ves a Dios haciendo un pacto con el hombre, ¿qué utilizó como señal del pacto? Lo más grotesco que se pudo haber utilizado para hacer pacto. Tomó el prepucio. Eso tan feo. Ese pedazo de piel cortado del pene de su hijo. ¿Tú te imaginas qué cosa más grotesca? Entonces, cuando Dios fue a hacer pacto con Abraham, Dios le dijo a Abraham: Abraham, escucha y entiende bien lo que voy a hacer contigo. Yo voy a hacer pacto contigo. Yo te voy a bendecir como a nadie. Y esta bendición que yo te doy a ti es una bendición que va a trascender tu vida y va a trascender las generaciones. Y todas las familias de la tierra que ganen a sus hijos para mis caminos, yo los bendeciré con la misma bendición que te voy a bendecir a ti. Y Dios lo bendijo con abundancia, pero también Dios le dijo: tú tendrás paz, porque quien te bendiga yo lo bendeciré, pero quien te maldiga se meterá conmigo, yo lo maldeciré. Y esta es la señal que hago, esta es la señal del pacto entre tú y yo. Y Dios tomó el prepucio, ese pedazo de pellejo, lo corta y se lo enseña así ensangrentado. Y le dice: ¿tú ves esto? Estoy seguro que Abraham le habría dicho: sí. Esta es la señal del pacto que hago entre tú y yo. Agarra este pedazo de pellejo y clávalo en la pared para que no se te olvide y lo veas todos los días de tu vida. Abraham, ¿qué significa esto? Pues, si todos los niños son puros, imagínate, eran niños recién nacidos, a los 8 días nacidos. Si todos los niños son puros, ¿qué puede significar el prepucio? El prepucio lo que simboliza, lo que significa es contaminación. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham: mira, Abraham, tu hijo es puro, tu hijo es limpio. Y lo único que simboliza contaminación en la vida de tu hijo es este pedazo de pellejo, este pedazo de piel. Que esto sea la señal entre tú y yo. Yo te entrego un hijo puro. Yo te entrego un hijo puro. Devuélveme lo puro. Yo te di a tu hijo por herencia. Ahora tú dame descendencia. Yo quiero un pueblo puro. Yo quiero un pueblo santo. Yo quiero un pueblo consagrado. Y cada padre y madre del mundo son responsables de consagrar la vida de sus hijos. Y hay padres que se dedican a orar y a orar y a orar y a orar por sus hijos, y ayunan por sus hijos, y hacen retiros orando por sus hijos. ¿Y sabes qué? Dios le habrá dicho a algunos: tus ayunos se han convertido en huelgas de hambre. Tus lágrimas no las veo y tu clamor no lo escucho. Y la vida de tu hijo no va a progresar. Porque en vez de ayunar y orar tanto, y en vez de estar en cuantos retiros que hay, donde invocan a las madres en clamor por los hijos, ¿verdad? Por dar un ejemplo. En vez de hacer todo eso, dedícate a cultivar tu relación con tu marido. Dedícate a cultivar tu relación con tu esposa. Porque eso es lo que hace que los hijos se enamoren de mí. No le unjas la almohada. No le pongas aceite a las puertas del cuarto de la habitación de tus hijos. Nada de eso va a tener el impacto que podría tener
en la vida espiritual de tu hijo, si es que lo quieres evangelizar, como arreglar tus problemas matrimoniales. Porque tú arreglas tus problemas matrimoniales y los hijos se ordenan. Los hijos inmediatamente entran en paz y comienzan a sentir hambre de Dios. Comienzan a sentir deseo de afirmarse en la iglesia. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Yo los amo. Yo los amo. Y queda poco tiempo para preparar el ejército de familias que quiero levantar en este último tiempo para que den testimonio de mí. Necesito que se esfuercen y sean valientes. Necesito que me obedezcan y no sean esclavos de sus emociones. No te dejes engañar por tu corazón. Y decide amar a tu marido. Decide amar a tu esposa. Decide arreglar los conflictos. No sigan siendo fríos. La frialdad, Dios la aborrece. Vuelvan a apasionarse el uno por el otro. Porque detrás de ustedes, sus hijos se apasionarán por mí. Así lo diseñó Dios. Si quieres ser espiritual, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sigue las instrucciones del Señor. Si la persona con la que estás viviendo no es digno de ti, no es digna de tu hogar y es una maldición para tus hijos, toma decisiones, pero consagra tu casa para Dios. Yo quiero orar por aquellos que reconocen la súper grande responsabilidad que tienen sobre sus hombros. La vida espiritual de tus hijos. La vida espiritual de tus nietos. Y aquellos que entendiendo la grande responsabilidad que tienen de evangelizar a sus hijos y evangelizar a sus nietos, pero hoy pudieron entender más claramente que todos los ejercicios espirituales son ineficaces si lo más importante no lo estoy haciendo, que es llenar el ambiente de mi casa de amor. Aunque por dentro yo me sienta destruido, pero ¿sabes qué buena noticia tengo para ti? Que todas esas personas que llenan su casa de amor, aunque por dentro se sienten destruidos, hay una promesa bien grande para ti. Que cuando tú te encierres a solas y tú vayas con tu corazón roto a la presencia de Dios, el Consolador te va a visitar. Y la experiencia espiritual más poderosa que tú habrás tenido en tu vida la vas a tener el día que con tu corazón roto, por estar dándote y provocando y tratando de llenar tu casa de amor y llenar a tu cónyuge y a llenar a tus hijos de amor, pero no te sientes correspondido y por eso hay tanto tu corazón se está quebrando. Cuando Dios te visite, cuando el Consolador te visite, te vas a convertir en la persona más feliz del mundo. Y ese día vas a descubrir que tú no necesitas el amor de tu mujer, tú no necesitas el amor de tu marido, tú no necesitas el amor de tus hijos, porque Dios te hace feliz. Y ahora, toda esta felicidad que tú sientes, tú la puedes dar y dar y dar, y no te vas a cansar de dar. Y lo que te hace feliz es amarlos, aunque amando más seas amada o amado menos. Esa era la fuerza que alimentaba a Pablo para seguir predicando. Esa era la fuerza que lo llevaba a seguir llevando el evangelio de Jesucristo, aunque él sea rechazado y muchas veces calumniado. Esa es la razón por la cual él no perdió ánimo en darse y hasta morir por Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el amor del Consolador era tan fuerte sobre su vida que el rechazo no lo hacía infeliz. El desamor y el mal agradecimiento no lo hacía infeliz. A él no le importaba. Quien lo hacía feliz era Dios. Pero hoy Dios te dice: quiero descendencia.
¿Quién está dispuesto a dármela? Aquellos que están dispuestos a darle descendencia a Dios, ponte de pie, yo quiero orar por ti. Dios del cielo, yo invoco tu nombre sobre cada uno de estos hombres y mujeres que se ponen de pie en esta hora. Aquellos que están elevando, Señor, sus corazones ante tu presencia. Aquellos, Padre Santo, que en sus corazones se sienten redargüidos y reconocen que han sido débiles. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que en este momento, Señor, la nube de tu misericordia sea derramada sobre cada uno, sobre todo aquellos que reconocen que son responsables, que no están mirando a quién echarle culpa, sino que hoy delante de tu presencia levantan sus manos y le dicen: Señor, no responsabilizo a nadie, yo soy el responsable. Yo soy el responsable y yo acepto el llamado que me estás haciendo. Yo acepto este llamado. Aunque yo sea sola, aunque yo sea solo, yo me voy a encargar de darte descendencia. Yo te voy a dar descendencia. Y yo te ruego, por favor, Señor, que me visite para que las fuerzas no me falten. Visítame, Señor, para que mi corazón no se quiebre, para que no desmaye mi alma. Visítame todas las veces que yo lo necesite. Por favor, visítame. Porque hasta el fin lucharé por evangelizar a mis hijos, evangelizar a mis sobrinos, evangelizar a mis nietos. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.